puente del troll. A principios del año de 1872, Ben Brown, un viajero que cruzaba la ruta de Osage por negocios desde Cedar Valley, desaparece junto con su nueva y lujosa carreta y todas sus posesiones personales. William F. McCrotty, un hombre que residía cerca de la ruta de Osage, también desaparece junto con su caballo y la no insignificante cantidad de $2,600 en efectivo que llevaba en su bolsillo para un largo viaje. Johnny Boyle, un hombre soltero con casi $2,000 en efectivo en sus bolsillos, desaparece luego de haber caminado parte de la ruta en dirección al sur. Finalmente, entre los desaparecidos que no le importaron en un principio a nadie, desapareció un hombre a quien sus familiares sí extrañaron. Este hombre fue Henry Mackenzie, un viajero asiduo de 29 años de edad, al que le gustaba vestir trajes caros y llamativos, y quien era el primo de sangre de Leroy Dick, el encargado oficial de los asuntos legales de Cherry Vale. Fue precisamente Dick, junto con su esposa, quienes vieron por última vez partir de su casa a Leroy Dick con ruta a Independence. Dick sabía que su primo llevaba $2,000 en efectivo en su bolsillo cuando desapareció. Ahora, la causa de estas desapariciones misteriosas en el camino de Osage parecía ser un poco más clara. Al menos la motivación era clara. Solo desaparecían hombres que viajaban solos, que se veían adinerados, que vestían bien, que portaban alhajas u oro, que claramente tenían dinero, pero nadie sabía todavía quién o quiénes eran responsables de estos crímenes, que para principios de 1873 se estaban exacerbando. Durante el primer trimestre del año de 1873, Leroy Dick, el encargado legal de los asuntos oficiales de Cherry Vale, comenzó a recibir varias cartas de personas reportando familiares o amigos desaparecidos. Dick organizó varias cuadrillas de búsqueda y rescate, pero sus hombres, de momento, solo encontraron sol y polvo. Bienvenidos a este episodio de Bajo el Puente del Troll, donde estamos aquí para darle cierre al caso de la familia Bender. Episodio 2 de la temporada Halloween en primavera, donde, como ustedes ya saben, hablamos de casos que suenan increíbles o incluso fantásticos, pero que son, lamentablemente, totalmente verdaderos. Otro de los desaparecidos durante este periodo fue un hombre llamado George Launcher. George Launcher fue una excepción en una larga línea de hombres solos, o quizá fue un error. Launcher era un viudo reciente que había decidido emprender un viaje con su única hija para irse a vivir a Iowa, después de la muerte, por supuesto, de su esposa. Y para su viaje, Launcher le había comprado una nueva carreta con equipo de viajes a un doctor local llamado William York. Launcher y su hija, no sobra decir, jamás llegaron a su destino. Pero lo más perturbador es que los crímenes de Osage, después de este incidente, ya no se limitaban a varones maduros solos. Ahora había una niña pequeña desaparecida en los registros y la cosa no estaba sentando bien con Leroy Dick. A los pocos meses de la desaparición de George Launcher y, por supuesto, de la desaparición de su hija, el doctor York, quien le había vendido la carreta y sus aparejos para viajar, viajó también al norte por negocios y notó algo extraño en el camino de Osage. Su propia carreta, la misma que le había vendido a Launcher,
estaba abandonada a las orillas de un bosque, con todo y los caballos todavía atados a ella. No de un bosque, en realidad era de una pequeña arbolada con algunos matorrales que estaban en medio del desierto de Osage. Pero su carreta notoriamente estaba ahí, abandonada, y los caballos todavía estaban vivos. Al llegar a su destino, York de inmediato solicitó una investigación, pero esta búsqueda solo determinó que Launcher y su hija habían desaparecido misteriosamente en algún punto indeterminado del camino de Osage o habían abandonado su carreta, cosa que ya sabíamos. Sin embargo, de regreso a casa, a la vuelta de su viaje, William York volvió a tomar la misma ruta y fue ahora él quien desapareció sin dejar rastro. Durante este periodo, algunos habitantes de la zona empezaron a notar cambios de comportamiento y cambios estéticos, más importante, en la cabaña de provisiones, la posada de la familia Bender. Algunos visitantes que se quedaban a comer se dieron cuenta de que el toldo blanco de la caravana de los Bender, que ahora servía como una especie de bipartición de su casa entre las habitaciones o donde dormían los Bender y el punto específico donde comían los huéspedes, tenía extrañas manchas de grasa oscurecida justo a la altura donde quedaban las cabezas de los comensales en la mesa. Esto era, por decirlo menos, sospechoso. Un huésped que se quedó con los Bender notó la mancha con desagrado durante una comida y, por supuesto, incómodo, quiso sentarse en otra silla. Para furia de Kate Bender, quien al ver que el hombre se cambiaba de lugar comenzó a gritarle por haberse sentado en otra silla, y cuando el huésped expresó su desagrado y se negó rotundamente a volver a la silla de huéspedes, Kate tomó un cuchillo de cocina, lo amenazó de muerte y el hombre, por supuesto, se marchó. Durante otra cena de un huésped que se hospedaría con los Bender, una mujer de apellido Fitz, la señora Fitz dice haber estado comiendo cuando escuchó que alguien se acercaba muy despacio, caminando detrás del toldo, y se movía en su dirección. La mujer se movió hacia adelante. En ese momento, Kat gritó: ¡ahora! Pero la mujer saltó de inmediato de su asiento y se fue de la cabaña de los Bender antes de que algo le sucediera, antes de que aquello que estaba tras el toldo la atacara. Por supuesto, este par de experiencias en la modernidad hubieran bastado para hacer sonar una contundente alarma, quizá por medio de malas reseñas en línea. Pero a finales del año de 1800, de los años de 1800, lo más probable es que estos huéspedes solitarios se hospedaron esa noche en ese lugar, tuvieron una experiencia extraña, pero solo se la contaron a un par de amigos o a algún bartender en una cantina solitaria, y después de beber la memoria de esa experiencia escalofriante, quizá no volvieron a hablar de ella hasta que ya era demasiado tarde. También hay que recordar que no había en la zona un gobierno oficial, ni una fuerza policíaca establecida en Kansas, al menos no en la zona del camino de Osage. En otra ocasión, se detuvo a comer en la cabaña un conocido párroco de la zona, el padre Paul Ponsiglione, un hombre que se había puesto como meta en la vida evangelizar indios. No la mejor meta en la vida, pero esa era su chamba. Cuando el padre se sentó a comer en la cabaña de los Bender, notó que Kate parecía estar particularmente enojada con él, y que ella y su padre hablaban entre dientes, quizá en alemán, quizá de él, mientras Ma lo atendía con una expresión parca. Unos minutos después de la conversación de Kate con su padre, por el rabillo del ojo, el sacerdote vio que John Bender Sr., Pa Bender, se levantaba de su asiento y tomaba de una mesa cercana un pesado, empero de no muy grande, marro o martillo de construcción, y se marchaba silenciosamente tras la manta de la carreta que dividía la propiedad.
El sacerdote, al sentirse incómodo con la idea de Pa Bender parado detrás de él con un martillo, se puso de pie de inmediato, aludiendo que necesitaba atender a su caballo por un momento. El hombre se montó de inmediato en el animal y se marchó a galope de casa de los Bender, sin decir ni esperar nada más. Hasta donde sabemos hoy en día, ni uno solo de estos viajeros, al menos no en los años iniciales de estos sucesos, hizo un reporte oficial de los eventos. La familia Bender, de momento, volaba bajo el radar de las inspecciones de los hombres del oficial a cargo de la legalidad en Cherryvale. Pero pronto vendría una respuesta a la pregunta: ¿qué está sucediendo en la ruta de Osage? La triste respuesta al entonces llamado misterio de las colinas de Osage, que fue como apareció durante algún lapso en los periódicos de la región de Kansas, surgió el 8 de abril de 1873. Se cree durante una reunión anual que los habitantes del territorio de Osage hacían en una pequeña escuela llamada Harmony Grove. Digo se cree porque este es el momento en el que mucha gente cree haber notado un nerviosismo peculiar en los hombres Bender. No obstante, el misterio verdadero o la revelación de lo que sucedió con ellos no vendría hasta un poco más tarde. En la reunión en la escuela Harmony Grove habían 71 de los 100 habitantes de la región de la ruta de Osage, una región, como ya dijimos, muy deshabitada y desértica. Estos 71 habitantes que se presentaron esa tarde en lo que parecía ser una simple reunión de asuntos banales, se dieron cuenta de que el verdadero motivo de la junta era hablar de las desapariciones de Cherryvale. Por supuesto, en la reunión se encontraban Pa y John Bender Jr., que a partir del momento en el que se mencionaron los crímenes, guardaron un silencio sepulcral, mientras los demás habitantes de la región de Osage gritaban y externaban preocupaciones a ton y a son. En algún punto de esta reunión, el oficial de Cherryvale, el señor Leroy Dick, sacó un gran mapa en el cual los habitantes de la zona comenzaron a marcar las desapariciones aproximadas o los lugares donde habían aparecido los cuerpos de los desaparecidos en la región. Al final de la junta se determinó un área específica en la cual se realizaría una búsqueda de materiales sospechosos entre Drum Creek, el arroyo de Drum, donde se había encontrado el cadáver de la primera víctima, y Bilhy Creek, donde había aparecido la víctima más reciente. Cuando la reunión terminó, Pa y John Bender Jr. salieron callados de la escuela, se subieron a su carreta, no se despidieron de nadie, no dijeron una sola palabra y se marcharon a casa. Al cabo de 2 o 3 semanas, la búsqueda prometida, no obstante, no había comenzado y no se iniciaría sino hasta mediados de abril de 1873. Esto gracias a la familia del doctor William York. Recordemos que William York es el hombre que le había vendido la carreta a este padre viudo con su hija. Desaparece el padre viudo con su hija y después William York, buscándolos por el camino, también desaparece. Ahora, cuando un médico importante y quizá el único médico en kilómetros a la redonda desaparece en una región, la gente lo nota y se preocupa. Por petición de la familia York, se puso a cargo de la investigación al coronel Alexander York, hermano de William York, quien usó su influencia directa en la milicia y su cargo para organizar una cuadrilla de hombres y soldados, es decir, civiles y soldados mezclados, que comenzaron a revisar la región. Se dice que 55 hombres o pocos más cabalgaban junto con York por el territorio de Osage, y entre estos 55 iba el otro hermano de William York, Edward York, el tercer hermano de la familia, Alexander York, el coronel, Edward York, el hermano, y William York, el desaparecido. Preguntando por la zona, los dos hermanos York se enteraron de que William había sido visto por última vez
el día 10 de mayo de 1873 en el pueblo de Parsons, donde se había detenido a comprar cigarros y donde un bartender local le había recomendado pasar la noche en la posada de la familia Bender. Aquí se enfriaba el rastro. El 14 de abril de 1873, algunos hombres de la cuadrilla de los hermanos York decidieron abrir de golpe las puertas de la posada Bender con la intención de interrogar a esta familia de extraños extranjeros. Los Bender, de mala gana, admitieron que York sí se había quedado a pasar la noche con ellos, pero que todos allí lo habían visto partir la mañana siguiente sin problema alguno. A manera de despiste, Kate le dijo a los hombres de la cuadrilla que ella con sus poderes sobrenaturales podía guiarlos en la dirección correcta, claro, por medio de una pequeña sesión espiritista. La sesión se realizó y durante la misma, Kate le dijo a los hombres que su guía espiritual era un viejo jefe indio que garantizaba que ellos darían con el paradero del Dr. York, pero que les tomaría mucho tiempo y que ella ya no podría ayudarles más con sus poderes porque estaban limitados por su juventud física y por lo tanto no tenían buen alcance. Obviamente los hombres de la cuadrilla estaban sintiéndose estafados por ese séance y Kate les pidió que mejor volvieran al día siguiente. La mayoría de los hombres en esa ocasión parece haber mirado con recelo a Kate, pero Edward York, intrigado, le dice que sí, que vuelven al día siguiente, no porque crea en la sesión espiritista, sino porque quiere saber más de esta extraña familia. Como había prometido, al día siguiente York regresó, pero no regresó solo. Regresó con su hermano, el coronel, y con una cuadrilla esta vez conformada por puros militares. Kate continuó su acto y comenzó a hablar de la mística revelación que había tenido la noche anterior cuando todos los hombres de York se habían ido. El coronel, no obstante, la sorprendió preguntando por el cadáver encontrado en 1871 en Drum Creek, que era la primera víctima de las desapariciones de Osage Hill. Kate se puso tremendamente nerviosa con esta pregunta. Para proteger a su hermana de aquella nota repentina y desconcertante, John Bender Jr. intervino con una historia en la cual él mismo decía haber sido casi asaltado o atacado en el camino de Osage y decía apenas haber escapado con su vida. Sí, hay alguien allá afuera, hay alguien cazando, pero incluso nos están cazando a nosotros. Esa fue su mentira. La pandilla le dijo a John que creían de momento su historia y le dijeron que por favor querían que los llevara hasta el lugar donde él había sido atacado o asaltado. John Bender Jr. los llevó hacia un punto indeterminado del camino de Osage y se fue. Pero los hombres definitivamente no creían su historia. Luego de volver a la posada de los Bender, por supuesto, los miembros del grupo tuvieron una oportunidad apresurada de charlar a solas sobre lo que debían hacer. Unos hombres creían que debían arrestar a la familia Bender porque eran sospechosos, pero el coronel York de alguna manera los defendió, diciendo: son gente simple y crédula de campo, no saben de lo que hablan. Por varias semanas, el territorio de Osage se vio inundado por una sensación de agitación nerviosa a causa de la total falta de responsables por los crímenes. Esto, por supuesto, hasta que un artículo de un diario local volvió a hacer ruido en la zona. Alguien había encontrado una nueva carreta abandonada, con varios caballos atados a la misma. Los caballos estaban muertos de hambre, no literalmente, pero casi. Al parecer, estaban tan desesperados que habían empezado a comerse la madera de la carreta a mordidas y había varios agujeros de bala en los asientos. Dentro de la carreta
se hicieron dos hallazgos muy peculiares. Alguien en la carreta había abandonado un letrero escrito con una bonita letra femenina que decía víveres, groceries. Y a la carreta también alguien había atado a un pequeño, molesto y agresivo perro terrier de pelo blanco. Bajo el puente del troll. El artículo de periódico que describía la carreta encontrada con el letrero de víveres y el perrillo agresivo describía otra cosa más que era interesante para las nuevas autoridades locales. Esta carreta era diferente de la mayoría de las carretas construidas en la región. Esto porque el eje de las ruedas traseras era más largo, lo que significaba que la carreta coincidía con las huellas encontradas cerca de uno de los cadáveres del misterio de Osage Hills. La noticia aún no terminaba de hacer olas cuando un vecino de la región reportó haber estado paseando a su ganado al borde del camino de Osage, cuando notó que las vacas y las gallinas de la familia Bender ahora estaban desperdigadas por toda su propiedad, buscando furiosamente alimento disponible. El hombre, curioso, fue a inspeccionar un poco más de cerca lo que había pasado. Creyó que quizá se había abierto el corral de los Bender o que quizá los Bender habían sido asaltados. Pero cuando entró en la posada se dio cuenta de que la casa de los Bender, si bien no estaba totalmente vacía, sí estaba desierta. Los Bender se habían marchado. Se habían llevado sus posesiones personales, principalmente su ropa y la manta blanca de su carreta, pero habían dejado todos sus muebles, su estufa, su reloj y su mesa. Solo entonces los hermanos York cayeron en cuenta de que habían tenido a los culpables y responsables de los crímenes de Osage Hills, los habían interrogado y los habían dejado escapar. Por supuesto, este es el punto en la historia donde comienzan los hallazgos horribles que el grupo del coronel York hizo al llegar a la cabaña de los Bender. Cuando el grupo de York llega a la cabaña Bender, se dan cuenta de que ya hay un grupo, otro grupo, pero esta vez de civiles curiosos que han comenzado a picotear en torno a las posesiones de los Bender. Los hermanos York, por orden del oficial de Cherry Vale, Leroy Dick, piden a los civiles irse del lugar y comienzan a analizar la casa de los Bender. Ahí se dan cuenta de que sí, está su viejo reloj de 8 días, la Biblia alemana de Pa Bender, los lentes de John Bender Jr. y 3 martillos y marros de mano. Un martillo regular de 3 kilos, un martillo para zapatería y un marro de construcción. Varios dibujos tallados en la madera o dibujados sobre la misma con símbolos paganos y dibujos rudimentarios de personas fueron encontrados en piso y paredes de la cabaña Bender. Y por supuesto, en el espacio que ocultaba la manta y cerca de las camas de la familia, había una puerta trampa en el piso. La puerta, que se podía abrir desde arriba con un trozo de cuero, dejó escapar un asqueroso olor al abrirse. Según lo describen algunos de los hombres presentes en esa ocasión, el sótano de los Bender olía a sangre podrida, como una carnicería. Decididos a no arriesgar a ningún hombre del grupo que bajara primero al sótano en caso de que alguno de los familiares estuviera escondido allí,
Los hombres de la cuadrilla optaron por hacer algo que solo se hubiera podido hacer fácilmente con una vieja y pequeña casa de madera del viejo oeste. Decidieron cortar los cimientos de la propiedad con un serrucho, pues eran de madera, y mover la casa completa para dejar destapado e iluminado el boquete al sótano. Lo que quedó de retirar la casa completa fue exactamente eso. Es decir, al retirar la casa, se llevaron el techo del sótano, el piso de la casa, y dejaron un agujero directamente labrado en el suelo, que era completamente de tierra, a excepción de la enorme losa de piedra arenisca que los Bender habían comprado para hacer las veces de piso, y que estaba completamente embebida en sangre seca y polvo. Para sorpresa de todos los presentes, el sótano también estaba conectado a un pasaje secreto subterráneo. Esto es un stretch, en realidad era una pequeña escalinata que daba hacia una puerta que daba a la parte trasera de la casa. Alguien, después de este descubrimiento, notó otra cosa. Durante el atardecer, los rayos del sol se curveaban de manera rara en una pequeña depresión en el piso cercana a la propiedad. Los hombres de York decidieron excavar esa zona y, por supuesto, encontraron el cuerpo en descomposición de su hermano, William York. Por legalidad de identificación de la época, a falta de fotografías, registros de ADN, etcétera, etcétera, Leroy Dick, el oficial de Cherry Vale, le pidió a los hermanos York decapitar a su hermano William, o al cadáver de su hermano William, a fin de presentar su cabeza en descomposición como evidencia irrefutable de su asesinato. Esa noche, los hombres de la cuadrilla de los hermanos York se fueron a dormir con una sensación de que esa tumba no sería la última que encontraron en la región. Y ese sentimiento, por supuesto, se confirmó a la mañana siguiente como verdadero. En las tierras aledañas a la propiedad de los Bender, el grupo de los hermanos York encontró 8 tumbas más, con los restos de Ben Brown, William McCrotty, Henry Mackenzie y, por supuesto, el viudo George Launcher, quien, recordemos, había desaparecido junto con su hija y quien, sepamos ahora, había sido enterrado junto con su hija, pero su hija había sido enterrada viva encima del cadáver de su padre y había muerto luchando por aire, tratando de raspar la tierra sobre su cuerpo para escapar de encima del cadáver de George Launcher. En otras 2 tumbas se descubrieron 2 cuerpos sin identificar, y en el pozo de la familia Bender, los rescatadores hallaron los huesos, empero limpios, de quien se creía era Johnny Boyles. El pánico, la xenofobia y el morbo se adueñaron de la comunidad de Osage de una manera como jamás se habían adueñado antes. Y durante los siguientes días, todo extranjero en la región, y decir extranjeros en el viejo oeste, es decir, casi todo el mundo, estaba bajo sospecha. La casa de los Bender fue desmantelada y, debido a este morbo, fue regalada en pedazos a visitantes que por alguna razón querían un pedazo de ese lugar. Inmediatamente, el pueblo entero se lanzó a acusar de complicidad a Rudolf Brockman, el vecino alemán a quienes varios otros vecinos habían visto coquetear con Kate Bender. Y sí, era cierto que Rudolf Brockman había guiado a los Bender a su propiedad cuando ellos habían llegado, y sí era cierto que Brockman había cortejado a Kate Bender y le había hecho varios regalos a su familia. Esto porque gustaba de Kate Bender, no porque fuera un cómplice. Pero la gente no lo entendió así y lo juzgó de inmediato. Los habitantes de la zona de Osage intentaron colgar a Brockman 4 veces antes de que los militares del grupo de los hermanos York lo impidieran, porque no había absolutamente ninguna razón lógica para hacer eso fuera de los chismorroteos de la gente. Durante los siguientes meses,
Osage también empezó a explotar la fama o la infamia de la familia Bender para atraer más visitantes y turistas a la zona, obviamente promocionando el lugar y los artículos alarmistas de periódico que hablaban sobre las misteriosas desapariciones ahora reveladas como asesinatos en serie. Con el afán de cazar a la familia Bender, los militares y los hermanos York comenzaron a interrogar y arrestar a toda persona en el pueblo que hubiera tenido una mínima relación íntima con ellos, aunque eran personas muy ariscas. Hubo arrestos desde personas locales hasta personas que habían visitado a Kate para simples sesiones espiritistas. Los militares incluso arrestaron al reverendo King, el hombre que abiertamente se había opuesto a las sesiones espiritistas de Kate. Eventualmente, todos los presuntos cómplices fueron liberados sin evidencia alguna, porque no eran más que buenos vecinos que habían tenido malas experiencias con una horrible familia. La mujer y el viajero que describimos hace un momento, que casi habían tenido una experiencia mortal dentro de la cabaña Bender, por fin salieron a declarar su situación frente a estos militares. Cada vez más y más testimonios se fueron sumando a más y más objetos encontrados en la casa Bender, y al final se formó un mapa muy claro del modus operandi de una de las familias completas de asesinos seriales más infames de la historia. Pa Bender era el avistador. Pa se sentaba afuera, en su pequeña mecedora, con su Biblia alemana, fingiendo leer o fingiendo quedarse dormido, mientras miraba pasar por el camino de Osage a los viajeros y determinaba por sus posesiones, su carreta o su atuendo si llevaban o no suficiente dinero para dar el golpe. Si uno de los viajeros se detenía a comer o a comprar algo en la posada Bender, era atendido de inmediato por Ma y Kate Bender, con una comida caliente y una sonrisa amistosa por parte de la rubia y hermosa hija de la familia. Pa escogía casi siempre hombres solos que fueran presas fáciles de la seducción y los encantos manipulativos de su hija Kate. El modus operandi para la noche era sentar a estos extraños, encantados por la belleza de Kate, de espaldas a la lona de la carreta, tras la cual Pa entraba usando la puerta externa que daba al sótano y la puerta trampa que daba al espacio justo tras de la manta, donde tenía sus martillos. El favorito, por supuesto, siendo el marro más pesado, que de un solo golpe deshabilitaba a las víctimas, bajo la señal de Kate, quien a veces simplemente decía ahora, para que Pa blandiera su marro y apareciera una nueva mancha de grasa y sangre en la lona. Una vez atinado el golpe, este por lo general deshabilitaba por completo a la víctima o la dejaba demasiado aturdida para pensar. Y de inmediato John Jr. y Kate Bender movían el cuerpo hacia la puerta trampa tras la manta, donde lo arrojaban al sótano. Y en el sótano, se sabe hoy en día, era Kate Bender quien degollaba a los cadáveres. La mayoría de los estudiosos del caso establecen que la evidencia forense apunta a Kate no solo para los degollamientos o los degüellos de las víctimas, sino como autora intelectual de toda la operación, aunque esto quizá vaya a cambiar en el futuro cuando se descubran otros hechos muy curiosos y muy extraños de los Bender. Una vez que el cuerpo se desangraba en el piso frío de la piedra del sótano, los hombres Bender movían el cadáver durante la noche, sacándolo por la puerta trasera del sótano, y en un principio, como se encontraron todas las primeras víctimas, simplemente arrojaban los cuerpos en el río o en una pradera para que se descompusieran. Cuando los habitantes del camino de Osage o de pueblos cercanos al camino comenzaron a descubrir a las víctimas, los Benders
optaron por arrojar a la siguiente víctima en un pozo, cosa que no era bueno ni para su pozo, ni realmente para la situación, porque alguien podía llegar a beber agua de ese pozo. Pero, por lo menos, los cadáveres se mantenían ocultos por más tiempo. Hoy se piensa que los Bender comenzaron su plan de escape en abril en 1873, justo después de que los York los visitaron sobre sus desapariciones, o quizá un poco antes, cuando los Bender asistieron a la junta en abril de 1873 para ver a todo el resto del pueblo discutir su perdición. En total se estima que la familia Bender robó cerca de $6,000, que suena poco, pero no lo es. Es el equivalente actual en términos de inflación al año 2021 a $130,000, poco más quizá de $250,000. Esta cifra no incluye lo que la familia revendió o usó de los bienes materiales de las víctimas, solo el efectivo, así que pudo haber sido más dinero. Los Benders desaparecieron como un rayo. Desaparece después de golpear un árbol en medio de la noche y dejaron un desastre. Pero ahora nadie tenía idea de dónde estaban. Bajo el puente del troll. Me llamarían cruel y horrible si les dijera que allí termina la historia de los Bender. Pero no se asusten, ahí no termina este misterio. Todavía nos quedan un par de cosas que agregar y creo que la mayoría de las cosas que vamos a agregar les van a parecer la parte más fantástica, pero también una de las más interesantes de todo este relato de Halloween en primavera. Para finales de mayo de 1873, el coronel Alexander York ya había ofrecido una recompensa de $1,000 para quien aprendiera o diera alguna información útil sobre el paradero de los Bender. Pocos días después, el mismísimo gobernador de Kansas, Thomas Osborne, imprimió finalmente una proclama oficial ofreciendo $2,000 más a quien ayudara a aprender a la familia de asesinos seriales más vieja de Estados Unidos, o al menos de las viejas, la más conocida. La primera teoría del paradero de los Bender se desarrolló con base en que un empleado de ferrocarril alertó a las autoridades locales de una familia de 4 integrantes que abordaron un tren de camino al norte en la estación Tyre, cerca de Cherry Vale. El hombre describió a la familia como una familia de personas de piel clara que llevaba algunas posesiones envueltas en trozos de una lona blanca cosida a manera de sacos y que portaban consigo un viejo baúl de piel de perro. Esto era una manera de decir que era una pieza corriente de equipaje. Otro agente ferroviario de Kansas también recuerda estos artículos y a la familia. En lo particular recuerda el baúl y dice haber visto que la familia se bajó del tren en St. Louis, donde, según esta teoría, los Bender se quedarían a vivir para siempre con la hermana de Pa Bender, una tía que vivía en la frontera de Missouri con Illinois. Esta teoría no es ni la más completa ni la más interesante. Una segunda teoría sitúa a la familia hacia el lado opuesto, de camino al sur, en dirección a Humboldt, donde se dice que cruzaron territorio indio a carreta y a caballo para vivir en Dallas. Allí, los 4 miembros de la familia Bender se separaron. Esta segunda teoría será apoyada eventualmente por algunos reportes oficiales y por algunos testimonios de cazarrecompensas que dicen haberle seguido el rastro a los Bender hasta Texas, donde el rastro se pierde de golpe. Casi todas las teorías actuales estipulan que los Bender se desbandaron en 2 grupos,
pero ninguna de las teorías logra ponerse de acuerdo de cómo ni cuándo fue esto. Algunas teorías dicen que se separaron los dos hombres y las dos mujeres. Otras teorías dicen que mientras Ma y Pa se fueron juntos, John y Katie partieron por su cuenta. Sin duda, todos con nuevos nombres e historias para contar en sus nuevas vidas. Una tercera teoría parece ser más que una verdadera posibilidad, un deseo morboso de la gente por castigar a los miembros de la familia Bender. Esta tercera teoría estipula que la familia, de camino a Dallas, fue asaltada por cuatreros en medio del desierto y tiene varias conclusiones dependiendo de a quién le preguntes. En una versión, todos los Bender murieron a balazos durante un robo. En otra versión, los quemaron vivos. En una tercera versión, los cuelgan. Y en una cuarta versión, los ahogan en el río. El punto es que esta teoría de los 4 Benders muertos parece ser la menos apoyada por testimonios reales y parece ser la más apelativa a los deseos morbosos de castigar kármica y moralmente a esta familia. Por los siguientes 10 años, los miembros de la familia Bender son, entre comillas, avistados en todos los pueblos, en todos los lugares de Estados Unidos, haciendo distintas cosas. Llegan a Texas reportes de que alguien vio a Kate Bender en una fiesta de alta sociedad en San Francisco, vestida con un hermoso vestido y ataviada con joyas. Después llegan reportes de que alguien la vio como una prostituta en Montana. Otros testimonios dicen que alguien vio a Kate Bender vestida como una bandolera, usando un paño sobre el rostro y pistolas, y que ahora forma parte de una banda y roba en varias ciudades. Otros individuos afirman que su jardinero o su nuevo peón de trabajo seguramente es John Bender. Y un hombre llega a un bar diciendo que mató a John Bender durante el robo a un banco. Un médico afirma que el cadáver de Pa Bender apareció en Michigan luego de un suicidio. Por supuesto, ninguno de estos registros llega a ser verificado jamás con un cuerpo contundente que coincida con uno de los familiares Bender o con una persona que en realidad los hubiera conocido antes y pudiera identificarlos de vista. Una penúltima teoría, que no es tan interesante como la última, les digo, considera la historia de un hombre llamado Don Piepo. Don Piepo es un respetable capitán del ejército mexicano que dice que los Bender llegaron hasta la costa de California, donde lograron rentar un globo de aire para escapar sobre el mar. Eventualmente, los vientos los derriban nuevamente cerca de México, y del globo solo se salvó uno de los miembros, John Bender Jr., quien afirma ser el mismo Don Piepo, que pasó a vivir el resto de sus días hasta esta confesión como un militar mexicano. Suena muy increíble y suena como definitivamente la mejor historia de todas las teorías que hemos considerado hasta el momento. Pero para cerrar el programa de hoy, aún nos resta un último capítulo de la saga Bender, que sucede muchos años después de su desaparición y que, a diferencia de todas estas teorías locas iniciales, parece estar mucho más fundamentado en una verdad. Esta historia la cuenta una mujer llamada Frances McCann, de un pueblo llamado McPherson, un pequeño lugar situado a pocos kilómetros de Cherryvale, al norte de Wichita. Al parecer, en 1888, ya unos 12-13 añitos después de los sucesos de la familia Bender, Frances McCann se hizo amiga de una nueva vecina joven que se había mudado a una casa cercana a la suya, junto con su anciana madre, y las dos mujeres comenzaron poco a poco a platicar. Frances McCann relata que la otra mujer dice que su esposo la había dejado
y que ella se había visto obligada a vivir de lo que pudiera sola con su madre, cuyo esposo también había muerto. Al poco tiempo de haber iniciado una amistad más o menos entrañable con esta mujer, Francis se entera de que la extraña, bueno, ahora la vecina, está gravemente enferma de fiebre y corre a verla. Allí, en cama, durante su delirio, la vecina le cuenta a Francis McCann que ella es Kate Bender y, por supuesto, su madre es Ma Bender. En un principio, Francis considera el cuento como producto del delirio de esta mujer afiebrada, pero una vez recuperada se da cuenta de que Kate recuerda lo que le contó y la llama para hacerle una sesión espiritista o una especie de lectura extraña de cartas, según algunos relatos. Francis es huérfana y Francis vivió en un orfanato los primeros años que ella recuerda de su infancia. Cuando Kate le lee las cartas, le dice algo muy perturbador. Le dice que su verdadera madre fue asesinada por Ma Bender. Ahora, a estas alturas, Francis no sabe o no está 100% segura si lo que le está diciendo Kate es información mística o es una verdadera confesión donde, por considerarla o por alguna razón, Kate se confiesa con ella. Lo que sí sabemos es que al poco tiempo de esta charla, Kate y Ma Bender, suponiendo que sean Kate y Ma Bender, se marchan hacia Michigan. Pero Francis se siente mal de lo que acaba de pasar. Se siente incómoda. Siente que en realidad Kate le reveló algo verdadero. Francis entonces decide seguir a Kate hacia Michigan, pero lo hace avisando primero a las autoridades, específicamente mandando una notificación a Cherryvale, donde la notificación eventualmente va a llegar a los oídos de Leroy Dick. Cuando Francis llega a Michigan, comienza a preguntar por dos extrañas mujeres, una mujer más o menos de edad media y una mujer anciana, madre e hija, que habían pasado por ahí. Francis no solo se topa con que hay personas en Michigan que conocen a la pareja. Al parecer, estas dos mujeres ya habían vivido un tiempo antes en Michigan, antes de mudarse. Y en esa región, Ma Bender es conocida como Almira o Almira Griffith. Almira Griffith presuntamente fue en su juventud madre de 8 hijos y una reconocida estafadora y criminal en la zona de Michigan. Durante años, esta mujer al parecer planeó estafas y robos antes de mudarse con algunos miembros de su familia hacia el camino de Osage. Cuando Francis alcanza al fin al par de mujeres, las encuentra en prisión, arrestadas bajo los nombres Almira y Eliza Griffith, quienes, al saberse buscadas por las autoridades locales, luego, por supuesto, del aviso de Francis, se acusaron la una a la otra. Es decir, la policía de Michigan arresta a Kate, arresta a Ma, y las dos se echan de cabeza a la una a la otra y eventualmente se dan cuenta de que ya las habían arrestado a las dos. Entonces las arrestan juntas a sabiendas de que se habían traicionado, cosa que es muy divertido. Convencida ahora sí de que estas mujeres son Kate y Ma Bender, Francis McCann vuelve a buscar a Leroy Dick, el oficial de Cherryvale, y le dice: tengo a las dos mujeres Bender en Michigan. Leroy Dick corre o galopa lo más rápido posible, o probablemente toma un tren, ¿verdad?, hacia Michigan, y al llegar a la celda, a pesar de que habían pasado ya 16 años desde la última vez que había visto a las mujeres, Leroy Dick reconoce a Kate y a Ma Bender. En 1889, las dos mujeres son movidas a un juicio en Kansas,
pero de una manera medianamente informal, donde no están realmente presas, pero tienen que presentarse al juicio porque no tienen ninguna evidencia fuera de que un oficial de Cherryvale y una mujer las están identificando como Kate y Ma Bender. Curiosamente, Kate y Ma se presentan al juicio, pero se presentan de una manera, podríamos decir, rebrandeada, rehecha, porque Kate se presenta ahora como una madre con una hija recién nacida de brazos y un nuevo hombre a su lado. El juez local manda llamar a 16 ciudadanos que habían vivido 16 años atrás, cuando los Bender asesinaron a todas sus víctimas, y les pide identificar a las dos mujeres. Aquí es donde comienzan los problemas. La memoria es traicionera incluso a corto plazo. Solo 6 de los 16 ciudadanos identifican a las mujeres como Kate y Ma Bender. Otros 6 no están seguros. Ha pasado demasiado tiempo, las mujeres están diferentes, sus rostros y sus cabellos son diferentes, y Kate se presenta ahora como esta madre abnegada que tiene que cuidar a su nueva hija y a su esposo. 3 de los ciudadanos deciden no declarar absolutamente nada en contra de las dos mujeres, y el juicio se retrasa entonces hasta el año de 1890. Pero este juicio contra Kate y Ma Bender jamás llegaría a suceder. John T. James es el abogado defensor que defiende a Kate Bender junto con su madre, y pinta un patético retrato de una pobre madre recién parida con un esposo joven que ni siquiera se llama Kate, se llama Elisa, y una pobre anciana, la señora Almira Griffith, quien, por cierto, y esto es una de las cosas más interesantes e intrigantes de este caso, Ma Bender, durante todo el tiempo que vivió en Osage, no habló. Almira Griffith habla, y habla sin acento alemán. Habla en un muy buen o casi perfecto inglés. Este hecho, considerando que los Bender eran inmigrantes alemanes, hace que el juicio jamás se realice, porque el abogado defensor gana la apelación y Kate y Ma Bender, o Almira y Elisa Griffith, jamás son juzgadas. Con el caso en su contra derrumbándose por completo, la acusación en contra de estas dos mujeres por parte del abogado civil son desechados todos los cargos, y al día siguiente el juez dice que jamás se realizará un juicio. Las dos mujeres, con su niña, su esposo y parece que con un poco de dinero, a las horas de que el juicio es abandonado, abordan un tren en dirección y rumbo desconocidos, y jamás, ahora sí, jamás se vuelve a saber nada de ellas. Para 1891, el territorio 13, donde estuvo alguna vez situada la posada Bender, ya ha sido reclamado por completo por la naturaleza. Está deshabitado y sin rastros de los restos de la propiedad. Por cuestiones supersticiosas, por supuesto, nadie quiere comprarlo hasta que un granjero decide usarlo para plantar maíz, el cual, dice la leyenda, crece rojo como la sangre. En 1960, la historia de los Bender se repopulariza y se convierte en nuevamente un caso pop morboso. Por supuesto, alguien compra el territorio 13 de la región de Osage y lo convierte en un museo morbosillo, donde hasta la fecha se exhiben presuntamente los verdaderos martillos de Pa Bender y un pequeño telar con un hilado hecho presuntamente en cabello humano por Ma o Kate Bender, entre otros objetos de la familia. Las colinas cercanas al museo
por alguna razón que yo no alcanzo a entender, pero que alguien más gringo me tiene que explicar, se cambian de nombre oficialmente al de Colinas Bender. ¿Por qué ponerle el nombre de un grupo de asesinos a una localidad estadounidense? No sé. Las Colinas Bender en su base hoy ostentan una enorme placa conmemorativa metálica que cuenta la historia de la primera gran familia de asesinos en serie, la familia Bender. Con esto cerramos este segundo episodio de Bajo el Puente del Troll en su temporada Halloween en Primavera 2, donde continuamos la saga de relatos que parecen no ser verdad, pero que desafortunadamente lo fueron. ¿Ustedes qué creen que pasó con los Bender? ¿Creen que realmente las dos mujeres que arrestaron 16 años después eran Kate y Ma Bender? ¿Creen el cuento del oficial mexicano que dice haber sido John Bender Jr.? ¿Qué habrá sido de Pa Bender, de quien nadie jamás volvió a hablar o a ver? ¿Habrá simplemente muerto? ¿Cómo y dónde? ¿Qué opinan? Gracias por escuchar y volvemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Halloween en Primavera 2. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.